encontramos que Pedro hace una afirmación en la que en general los presbiterianos debiéramos coincidir, y es que nosotros somos portadores del regalo de la salvación. Él lo pone con palabras muy interesantes, y no va a ser nuestro propósito ahora buscar allí algunas explicaciones, pero solo para poder continuar nuestra lectura, ponernos en el contexto de que Pedro ha partido de este párrafo en el versículo 3, recordando a la iglesia que nada de aquello que podamos llamar algo perteneciente a nuestra vida espiritual tiene un origen distinto que no sea en la voluntad del Señor, y que a eso están amarradas todas las hermosas promesas, como él dice aquí, que están asociadas a nuestra relación con el Señor, a nuestra vida cristiana. Y entonces es algo en lo que nosotros hemos sido educados en esta iglesia, los que hemos crecido en ella, como un aspecto muy relevante. Siempre poner en primer lugar que la causa de todas las cosas, aunque creamos que las hemos hecho nosotros, es Dios. Y entonces hemos aprendido a integrar en nuestra vida las expresiones como que nosotros dependemos de la soberanía de Dios, que solo estamos actuando bajo la voluntad soberana del Señor, y repetimos mucho esa palabra. Y a veces es tanto que corremos el riesgo de dejar de poner en énfasis la segunda parte, que tiene relación con nuestra responsabilidad. Y en otras iglesias, incluso algunas que pudieran ser cuestionables si son fieles a la palabra del Señor, se pone énfasis en lo segundo, en el esfuerzo que las personas hacen para estar a cuenta con el Señor. Algún hermano puso hace algunos días una referencia a un video de un predicador que me imagino que era sacado de su contexto, pero era un momento en que recibía ofrendas, y él arengaba a toda la congregación para aprobar al Señor, para en el fondo comprarle bendiciones al Señor, porque él tenía la visión de juntar $4,000 en ese culto. Entonces pedía 20 de a 20, y el video mostraba cómo las personas eran invitadas a pasar adelante e iban depositando los dólares en un lugar, y entonces el culto se transformó en una especie de negocio. Compre al Señor bendiciones, pruebe al Señor, desafíe al Señor, pruebe su fe y póngase. Entonces eso es una exageración de la falta, yo diría, de temor de Dios de algunos que abusan de la necesidad, de la fe y también de la naturaleza de nosotros los seres humanos, y que entre nuestra naturaleza aparecen siempre inclinaciones como a la avaricia. Y cada vez que alguien quiera jugar con nuestra avaricia, debemos poner atención. Todas estas personas que juegan a hacer el cuento del tío, que estafan por teléfono, lo que hacen es jugar con nuestra necesidad y con la avaricia que está oculta en nosotros a veces, y que es muy fácil sacar. Pongo este ejemplo, casi una caricatura de lo que pasa cuando uno pone énfasis en lo segundo, en cuán importante puede ser el esfuerzo personal en relación a nuestra comunión con el Señor. Sin embargo, lo que hoy día quisiera yo que hagamos es leer los siguientes versículos a continuación del 3 y 4, en que Pedro hace un desafío a la iglesia. Y yo les invito entonces a que me acompañen en la lectura de estos versículos. Ya hemos hecho referencia al 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces ponemos atención a los siguientes versículos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inclinamos ante ti, Señor, nuestro rostro y te damos gracias por la lectura de tu palabra y te rogamos nos dé sabiduría para guardar en nuestros corazones aquello que tú quieres que se grabe. Te rogamos, Señor, entonces que tu Espíritu Santo nos guíe para que nada nos distraiga de poner atención a lo que tú quieres que aprendamos. Te rogamos tu bendición para todos nosotros este día humildemente. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, como decíamos, entonces destacamos de los primeros dos versículos, o sea, el 3 y el 4, esta intención de Pedro de recordarnos que debemos valorar y comprender de manera personal lo que significa que cada uno de nosotros sea objeto de las más ricas bendiciones del Señor, y que el centro de aquello está en la posibilidad que el propio Señor nos concede la capacidad para reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Debemos entender que aquí Pedro apunta a la idea de destacar la bendición que tenemos de poder considerar que estas, valga la redundancia, bendiciones propuestas por el Señor a través de Pedro en estos dos versículos debieran ser las más significativas para nuestra vida espiritual. Sin ellas no podemos seguir avanzando, pues el cumplimiento de esa promesa son un regalo del Señor que, como hemos dicho, como hemos aprendido en nuestra iglesia, no hay otro objeto que la única y exclusiva y excluyente voluntad del Señor. Porque Él quiere, porque Él nos ama, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. No hay otra razón fuera del Señor que pudiera explicar que se nos hable en este capítulo de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Digamos entonces que, en primer lugar, no hay mérito en nosotros. En segundo lugar, es el Señor la fuente de nuestra salvación. Por eso recordamos las palabras de Pablo cuando escribió: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Como decía antes, sin embargo, en los siguientes versículos, como podríamos decir a renglón seguido, él quiere poner en evidencia que la salvación recibida por cada uno de nosotros como un don del Señor no es para usarla con los brazos cruzados. Por eso en los siguientes versículos que hemos leído nos encontramos con una invitación que debiera estremecer a la iglesia, a cada uno de nosotros. Una invitación a vivir una vida de compromiso en relación a esta bendición que ha sido recordada en los versículos que acabamos de leer. Por eso ponemos énfasis o nos detenemos en las ideas que están detrás de las palabras que componen estos versículos, el 5 y el 7 que hemos leído. Bueno, si hemos entendido lo que significa el regalo de la salvación, de la vida eterna, en nosotros podemos entender a qué se refiere Pedro cuando dice que poner toda diligencia por esto mismo, añadiendo a vuestra fe virtud. Partimos entonces de esta idea de que la fe tampoco es algo que nosotros decidamos tener o decidamos adquirir, sino es algo con lo que nos hemos encontrado. El Señor ha traído a nuestras vidas, a nuestros corazones, el don de la fe. Y entonces, habiendo entendido lo que significa, cuando hablamos, por ejemplo, de fe salvadora, es que Pedro ahora nos exhorta a reflexionar sobre cuál va a ser nuestra actitud para enfrentar este regalo. Y ciertamente nos invita a no permanecer pasivos, porque hemos aprendido que aunque la salvación es un regalo inmerecido,
un regalo por el que nada usted ni yo hemos hecho algo, ni hemos pagado, debemos entender que tampoco es compatible con la pasividad. Cuando se hace un cuestionamiento con carácter de caricatura, quizás respecto de nuestra postura frente a la salvación, y que más que ser conocidos por ser una iglesia que enseña la soberanía de Dios, somos conocidos por una iglesia que cree en la predestinación. Y cuando se intenta destruir o debilitar los argumentos respecto de que esta sea una doctrina bíblica, se nos dice, claro, eres predestinado, entonces te quedas así y no haces nada. Y es una manera de también debilitar nuestro propio crecimiento espiritual. Ciertamente la palabra del Señor nos dice que la salvación es gratis, pero también nos dice que una vez obtenida no podemos permanecer tal como éramos. La pasividad es un testimonio de que la fe no ha llegado a nuestro corazón. Por eso Pedro en estos versículos nos muestra un desafío importante que la iglesia debe tomar en serio, que tiene relación con la comprensión que cada uno de nosotros tiene respecto del regalo que recibimos. Por eso, en primer lugar, Pedro nos invita a sentirnos llamados a ser hombres y mujeres diligentes. Nos invita con esta palabra que hemos leído a ser oportunos, a hacernos cargo de lo que implica ser un discípulo del Señor Jesucristo. Él usa esta expresión con toda diligencia, que intenta poner énfasis en que hay que hacerse cargo ahora y no mañana. Y no solo eso, sino que hay que hacerse cargo de tal forma que nuestra dedicación a atender este llamado de la palabra del Señor debe ser con excelencia. Ciertamente el Señor perdona nuestras debilidades, perdona nuestras incapacidades. Sin embargo, Él nos manda a que nos ocupemos a disponer de todos nuestros esfuerzos, que nuestros brazos estén cada día ocupados y no cruzados, como decíamos, que estemos dispuestos a servir al Señor ahora. Esto debería ser una respuesta natural solo por el hecho de haber comprendido que somos salvos por gracia. Es lo que se esperaría como una reacción natural, una respuesta de sincera gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Se espera entonces, si seguimos la lectura de este párrafo que Pedro nos escribe, se espera que seamos una iglesia diligente, que seamos capaces de hacernos cargo de lo que significa ser elegido. En segundo lugar, nos encontramos que Pedro orienta a que esa actitud diligente a la que nos invita se vea desarrollada gradualmente, siguiendo esta misma ruta que Pedro traza en este versículo, una ruta que nos conduce hacia la excelencia. Entonces ya hemos visto que lo primero que encontramos en esta ruta hacia el desarrollo espiritual, hacia el crecimiento, hacia una mejor relación con el Señor en respuesta a sus dones y regalos, es el don de la fe que ha sido puesto por Él. Entendemos entonces que hablamos de un don de la fe en el sentido salvador, pero que, como ya hemos dicho, no es para permanecer inmóviles. Es un don de fe salvadora que debe ser testificado. O sea, debe ser evidente en la vida cotidiana que usted goza de este don. Alguien alguna vez decía, debiera ser una preocupación para un creyente cuando a alguien le pregunta en el lugar donde se desarrolla su trabajo, con los amigos, que alguien con asombro lo mire y le pregunte con tono irónico: ¿tú, cristiano? Cuando hemos entendido que la salvación es un regalo del Señor, la respuesta que se espera es que nadie pueda hacernos esa pregunta. Al contrario, sienta inquietud,
sienta algún grado de simpatía con nosotros y a lo mejor curiosidad de saber por qué somos así. ¿Dónde está el origen de eso? Y a lo mejor, sin que sea necesario, nos diga, oye, ¿podrías invitarme a conocer tu iglesia? Si esas cosas no pasan en nuestra vida, es porque nuestra actitud no ha sido diligente. ¿Sí? Porque a esta fe que hemos recibido como regalo, debemos añadir. Ahora Pedro elige esta palabra, añadir virtud. Algún escritor ha dicho que una manera de entender esta expresión es imaginarnos que Pedro lo que quiere es ayudar a la iglesia para entender que debemos equiparnos para el servicio. Debemos buscar disponer de todo lo necesario para que estemos en las mejores condiciones espirituales para responder al llamado del Señor, para servir al Señor, para cumplir con el propósito para el cual hemos sido elegidos. Por eso Pedro nos exhorta a que nos equipemos, que nuestras vidas se llenen de todas esas virtudes que son necesarias. Y aquí también debemos entender que es un equipamiento con intensidad. No es un equipamiento por cumplir. Cuando una mamá prepara la colación de su hijo, su mochila, su equipo, se preocupa de revisar, cuando son más chicos, revisar sus útiles y que los lápices vayan con punta, que la goma esté en buen estado, que los cuadernos no estén doblados. Y cuando se ocupa de preparar la colación, puede ponerle un yogur de 100 pesos o un yogur de mejor calidad, puede buscar una fruta que esté fresca o poner un plátano negro. Una madre sabe lo que haría. Del mismo modo, cuando el Señor nos invita a equiparnos para el servicio, no se trata de que nuestra mochila esté con todas las cosas que haya que tener, sino que estén en las mejores condiciones. Pedro hoy, cuando habla de buscar con rigor adquirir todas o desarrollar todas las virtudes necesarias, nos invita a que esto sea con la clara convicción de que no podemos quedarnos con lo primero que tengamos, con la convicción de que nuestro equipamiento no debe limitarse al mínimo necesario, sino que debe ser abundante y generoso. Esta palabra nos estimula a que no podemos contentarnos con nada menos, como escribió alguien, nada menos que la vida más preciosa y espléndida. No podemos aspirar a menos. Aquí no es pecado ser ambicioso cuando se trata de buscar una vida espiritual bien desarrollada. No podemos conformarnos, y esta expresión me pareció muy interesante y la copié. No podemos conformarnos con nada menos que la vida más preciosa y espléndida. Finalmente, hay un tercer aspecto que quisiera destacar, y es que detrás de todo esto hay algo más que debemos considerar, y es que lo que Pedro avanza en los versículos 5 y 6, cuando nos muestra una especie de escala de desarrollo espiritual. Él avanza en esta idea de que debemos añadir a nuestras virtudes una y otra, hasta que culmine en, a lo mejor, la más excelente, en el amor cristiano. Porque la vida cristiana no puede ser estática, es una vida que debe tener un desarrollo moral, un desarrollo constante. La vida cristiana no debe ser un espacio que se puede observar como un espasmo inicial y después que todo sigue como normal. La vida nuestra debiera ser como un permanente desarrollo, un permanente acoger el desafío de la palabra del Señor para desarrollarnos espiritualmente. Porque lamentablemente lo que pasa a veces es que por alguna razón nosotros somos
tocados por la palabra del Señor, estremecidos, y respondemos ante el llamado. Pero a veces sucede que eso es como un instante y luego volvemos a la calma, un momento de entusiasmo que puede ser asociado al momento en que uno tiene conciencia de la maravilla que debería ser para nosotros saber que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Pero si no somos capaces de transformar eso en un progreso continuo, va a ser un mero fracaso. Hoy el Señor, por Pedro, nos invita a mirar nuestra vida como un constante desarrollo espiritual, que busca equiparnos para obedecer y desarrollar una vida de acuerdo al llamado al Señor. Pedro nos invita a aplicar toda nuestra energía en este desarrollo, a procurar ocuparnos en vivir una verdadera vida cristiana, porque es necesario un esfuerzo personal importante. Debemos de alguna manera colaborar con la gracia del Señor, así como Pablo escribió: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es cierto, todo es por fe, pero una fe no conduce a la vida, a una vida plena, si no hay en nosotros una preocupación permanente por un desarrollo espiritual. Porque si eso no se ve en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, nuestra fe no es verdadera fe. Por eso destacamos esta idea: la fe no es solo una entrega confiada a las promesas de Cristo. La fe también es una entrega permanente y obediente a sus demandas. Esta es la parte más compleja, porque de alguna manera a nosotros se nos apunta: ¿qué has hecho? Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tenga presente que estos regalos de vida eterna, este regalo de bendiciones preciosas prometidas en Jesucristo, son para nosotros por medio del regalo de la fe. Es que requiere de nosotros una respuesta. Nosotros no nos hemos ganado la salvación, pero sin embargo debemos tener claro que debemos, como no gastamos energías en conseguir la salvación, debemos ocuparlas para conseguir el objetivo de una vida obediente al Señor. Por eso es importante un ejercicio sano. Comparar nuestra vida, nuestra responsabilidad, el desafío del Señor con la actitud de las 10 vírgenes. Ustedes conocen esta parábola del Señor Jesucristo. La mitad eran prudentes y las otras no tanto. Digamos de alguna manera que aquella llama que estaba en las lámparas es lo que Dios ha puesto en nosotros sin ningún esfuerzo de parte nuestra. Pero el aceite que permite que esa llama permanezca encendida pudiera asociarse a este esfuerzo que debe haber en cada uno de nosotros de atender a la invitación del Señor de equiparnos día a día espiritualmente para vivir una vida de acuerdo al Evangelio. Es nuestra responsabilidad que la lámpara tenga aceite, para que esa luz, que no nos ha costado ningún esfuerzo, permanezca siempre encendida. Por eso la fe no exime a los creyentes de hacer las tareas que corresponden. La fe no exime de poner manos a la obra. La generosidad del Señor al darnos su gracia no nos absuelve del esfuerzo personal. Por eso la vida cristiana puede alcanzar un momento más noble y elevado cuando en nosotros hay esfuerzo para colaborar con lo que el Señor ha pedido de nosotros, para que haya un producto que es el que el Señor espera, un producto necesario y deseable. Guardemos en nuestros corazones estas palabras. El desafío de Pedro
poner toda diligencia en esto mismo y añadir a vuestra fe virtud. Si no hay un propósito como este en nuestros corazones, hemos venido hoy día a pasar el tiempo nomás. El Señor nos invita a aprovechar y edificarnos, enriquecer nuestra vida espiritual, teniendo presente esta invitación. Es su responsabilidad equiparse para el servicio, equiparse para que su desarrollo espiritual sea acorde a lo que el Señor ha demandado de cada uno de nosotros, un permanente crecimiento. El Señor nos bendiga y los ayude.